¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, depende en qué horario nos estamos escuchando. Quiero agradecerles a la Asociación Española de Síndrome Klinefelter por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy y compartir algo de experiencia y algo de lo que es la práctica del ejercicio, la salud mental en aquellas personas que tienen de una u otra forma alguna enfermedad crónica, ¿sí? Que se puede tratar, pero que es irreversible en cuanto al estado de estar sanos de esa enfermedad, ¿sí? Entonces lo que vamos a tratar de ver hoy es esto de los estados afectivos, cómo acompañarlos, cómo sobrevivir a estos estados afectivos y de qué manera podemos hacer más grata nuestra existencia. Mi nombre es Diego Pocognoni, no quiero entrar en unas presentaciones mayores desde la experiencia, pero sí comentarles dos cosas importantes. Yo soy médico psiquiatra, estudié medicina, luego hice la residencia y especialización en psiquiatría, y a medida que fue pasando el tiempo tuve alguna especie de cambio en mi mentalidad, ¿no? Imaginen que yo entré a la facultad queriendo ser cirujano cardiovascular, algo totalmente concreto, ¿sí? Invasivo en la persona, y luego terminé siendo psiquiatra. Me encanta lo que es la biología, me encanta lo que es el funcionamiento del cerebro, neurotransmisores, neuronas, pero luego en el ejercicio de la práctica me di cuenta que eso solamente no alcanza, ¿sí? Bien hablando del tema de lo que es la píldora, de lo que es la medicación, nos quedamos cortos para brindar un buen servicio y una buena mejora a los pacientes. Entonces fue en ese momento que me di cuenta que tenía que avanzar para vender o acompañar un mejor servicio, ¿sí? A esos pacientes, y estudié psicoterapia. Psicoterapia que no lo ocupo como, yo no soy psicoterapeuta puro en la consulta, pero me da una herramienta más, ¿sí? Para entender y acompañar a los pacientes y la familia. Por eso que en mi presentación yo he puesto que soy psiquiatra y psicoterapeuta, específicamente de lo que es la línea psicoanalítica, ¿no? Más cerca del estilo freudiano, clásico, conservador. Pero bueno, me ha ayudado a entender un poco el funcionamiento del cerebro, que ahora ya vamos a empezar a hablar de la mente, ¿no? Que no es solamente lo biológico, sino que es todo aquello que también nos rodea y que estrictamente no está relacionado a neurotransmisores, neuronas, y etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen mi mail ahí en la presentación, también los voy a poner al final, mi teléfono. Cualquier duda, cualquier consulta, aporte que ustedes quieran, yo dentro de lo posible lo voy a estar respondiendo. Y a medida que vamos a ir avanzando en esta charla, porque quiero tratar de definirla desde este lugar, me encantaría que si tienen que hacer algún aporte, alguna interrupción, alguna corrección, ¿sí? De lo que estoy diciendo, por supuesto, bienvenido sea, y creo que es sumamente enriquecedor, ¿sí? Que enriquece esta charla. Bien, avancemos. Bien, yo les había, cuando hablé con Nacho y hablé con Benjamín acerca de la presentación, le quisimos dar un enfoque distinto, ¿sí? Como les decía, no solamente hablar de cuestiones biológicas, técnicas, sino hablar de nuestra vida afectiva. Y en el slide de presentación pusimos algunas preguntas disparadoras, específicamente que vamos a tratar de ir respondiendo en lo posible a medida que vaya transcurriendo esta charla, ¿sí? Vamos a centrarnos en esto de que podemos modificar nuestras emociones, vamos a definir qué es una emoción, ¿sí? ¿Qué es una reacción afectiva? ¿Sí? Nosotros las podemos controlar o no, estas reacciones afectivas. ¿En qué momento deben preocuparnos, ¿sí? O preocuparme mis sentimientos? ¿Y cuál es el rol de la familia, amigos, grupo de apoyos en esta situación emotiva que va surgiendo en mi vida, ¿sí? Como toda enfermedad crónica, que la vamos a hablar enseguida, un poquito en mayor detalle, tenemos un antes, tenemos un después, y el momento clave, el momento Kaizen, en el cual aparece esta nueva vida, por así decirlo, es ese momento de diagnóstico. Entonces, cuando llegamos a ese diagnóstico, que muchas veces nos arroja luz a un montón de dudas, incertidumbres que teníamos previamente, también se abre un abanico de posibilidades, decisiones, y bueno, que a veces no es fácil afrontarlos. Y lo que tenemos que entender frente a todo esto, que el afecto
Las emociones es lo más humano que tenemos todos, ¿sí? Es lo principal, es nuestra herramienta sobre la cual se asienta nuestra conducta cotidiana y nunca tenemos que tener vergüenza ni miedo ni pudor de poder expresar estas reacciones afectivas. Claro que hay un límite, ese límite tiene que ver con el entorno y con uno mismo, que es con este daño. Pero bueno, ya lo vamos a ir hablando o desarrollando a medida que vayamos avanzando. Lo primero que les quiero comentar es qué es esto que nosotros llamamos vida afectiva, ¿sí? Los afectos, los sentimientos, esto que yo les decía recién, que es la base, ¿sí? Son los cimientos, es el paradigma sobre el cual nosotros vamos a ir construyendo todo nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de querernos o no querernos, de reaccionar hacia nosotros mismos, ¿sí? Por eso que yo les he puesto el dibujito este de las gafas, ¿sí? Porque nuestra vida afectiva, y esto piensen en algunos estados afectivos que pueden haber tenido ustedes, alegría, tristeza, angustia, ansiedad, ¿sí? Hacen referencia a esto, es los vidrios, ¿sí? A través de los cuales nosotros vemos, percibimos y reaccionamos a esta realidad en las cuales estamos viviendo. Entonces, por eso es sumamente importante entender cómo es nuestra vida afectiva. Y cuando hablo de nuestra vida afectiva, es porque la vida afectiva, estas gafas están hechas sumamente a medida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos estar ahora, todos los que estamos en esta reunión, que creo que somos 31 participantes, ¿sí? Teniendo esta misma experiencia, pero lo que va a quedar como vivencia personal es lo más individual que puede existir en la vida. Entonces, y esto en gran parte tiene que ver con nuestros estados afectivos, que nos van a condicionar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestras formas también, y muy importante, de tomar decisiones, ¿sí? Por eso que esta vida afectiva, vuelvo a decir, es esta gafa a través de la cual nosotros vemos todo lo que nos está rodeando y el entorno. Bien. No quiero entrar en tecnicismos ni en cuestiones específicas relacionadas a definiciones, pero quiero que queden dos cosas claras. Primero, ¿qué es la afectividad? Bueno, es esto, el conjunto de emociones más sentimientos. En la jerga, habitualmente, en la calle, en el café de la esquina, nosotros hablamos de emociones y sentimientos más o menos como si fueran sinónimos. Pero en la práctica, y esto nos va a ayudar a entendernos un poquito mejor a nosotros, entenderlos a ustedes, a entender a su familia y su familia que las entienda a ustedes, claro, es que no son cosas iguales. Fíjense en esto, emociones. Las emociones son estos estados afectivos que son muy, pero muy intensos y poco duraderos en el tiempo. El ejemplito que yo les he puesto acá es la ira, el enojo, el miedo, ¿sí? La felicidad, ¿sí? Y acá me paro un segundito y les quiero contar algo. La felicidad o la alegría extrema es una emoción, no es un estado, ¿sí? En el cual yo puedo persistir mucho tiempo. En el área de salud mental, psiquiatría, psicólogos, trabajadores sociales o otras profesiones afines, cuando hay personas que están extremadamente felices, o que ustedes no lo crean, nosotros tenemos que intervenir, ¿sí? Para que ese estado no condicione la toma de conducta. Piensen un momento, como ustedes han estado extremadamente felices, si han tomado alguna decisión y cómo les ha salido esa toma de decisión. Ahí volvemos al ejemplo de las gafas, ¿sí? La felicidad extrema, ¿sí? La tristeza extrema, el miedo, el enojo extremo, nos hace ver la realidad de una manera distinta. Y por tanto, nuestro comportamiento es distinto. ¿De acuerdo? Sentimientos. Los sentimientos, que es el otro componente que tenemos acá, ¿sí? La intensidad es moderada, ¿sí? Y a baja, generalmente, pero sí son más duraderos en el tiempo. No quiere decir que sean para toda la vida, ¿sí? Y acá vamos a hablar del amor, por ejemplo. No el enamoramiento. El enamoramiento es esos primeros 6 meses que uno conoce a una persona con la cual dice, esto para el resto del viaje de mi vida. Eso es enamoramiento. Mi consejo es no tomar decisiones en esos 6 meses. Pero lo que sigue después, ¿sí?
Ese sentimiento de amor, bueno, fíjense que la intensidad es moderada, a veces uno se lo puede llegar a cuestionar, ¿sí? Y tal vez replantearlo. La paz, la tranquilidad, la serenidad y el bienestar son ejemplos de sentimientos. Entonces, a tener en cuenta nosotros cuando vamos a empezar a hablar, a entendernos y a comprendernos con respecto a nuestros afectos, vamos a ver, esto que está pasando, ¿es muy intenso y dura poco tiempo? Bueno, va a pasar. Vemos cómo lo vamos a tratar, no quiere decir, o cómo lo vamos a abordar, no necesariamente tratar. Vamos a ver cómo seguimos adelante. Esto que me está pasando es un sentimiento, ¿sí? Es una intensidad moderada, ¿sí? ¿Cuánto hace que me está durando en el tiempo? El abordaje que vamos a hacer sobre esa situación es totalmente distinta. ¿De acuerdo? Avanzamos. Acá nosotros vamos a empezar a avanzar un poquito más en los conceptos y a entendernos sobre qué nos está pasando y vamos a ir a esto de separar, acá en Argentina lo usamos mucho, lo que es la paja del trigo, o sea, lo que sirve de lo que no sirve, lo accesorio de lo importante. ¿Sí? ¿Qué es el estado de ánimo? El estado de ánimo es ese humor, ¿sí?, que tiene la persona, ¿sí? Esa base, esa situación basal con la cual anda la mayor parte del día en relación a sus afectos, ¿sí? Es como un equilibrio y como todo equilibrio incluye fluctuaciones. Y acá también tenemos otra cosa que tenernos en cuenta cuando nos vamos a intentar comprender a nosotros. O sea, nuestro estado de ánimo fluctúa, ¿sí? Y fluctúa por distintas situaciones que pueden ser propias de cada uno. A ver, de repente me acordé de cuando tenía 10 años, me pasó X situación, puede ser que mi ánimo decaiga, ¿sí? De repente puede ser que tenga un dolor abdominal muy intenso, mi ánimo cambia, de repente puede ser que sea la mañana, que esto lo vamos a explicar enseguida, o sea la tarde, sea primavera, sea invierno, sea verano, otoño, nuestro estado de ánimo, este estado basal, ¿sí?, donde se van a apoyar todas las otras emociones y sentimientos, ¿sí?, es esto que llamamos humor. ¿Sí? Y como todo, es importante que lo tengamos presente, ¿sí?, porque que esto sea relativamente estable, que no quiere decir que sea siempre el mismo, sino estable en el tiempo, o sea, que haya una variabilidad conocida, que esto es lo importante de cada uno, tiene que conocer esas variabilidades, ¿sí? Tiene muchas consecuencias y es muy importante para un montón de cosas. Por ejemplo, pensemos en una estabilidad laboral, que yo tenga un estado de ánimo, ¿sí?, predecible en cierta manera o estable con variaciones dentro de cierto margen, ¿sí?, es bueno para mi salud laboral y para mi estabilidad laboral. Lo más importante que nos afecta a nosotros ahora, ¿sí?, es nuestra salud, ¿sí? El estado de ánimo estable en el tiempo aporta a tener una mejor salud, un mejor transcurrir de la vida desde el punto de vista de la salud. Por tanto, un mejor envejecimiento y una mejor calidad de vida propia y del entorno. Ustedes me dicen si yo estoy hablando como muy rápido y algo que se me está escapando, me levantan la manito y vamos charlando, ¿de acuerdo? Bien, como les decía, hay un montón de causas que van a hacer que estas fluctuaciones dentro de cierto margen, claro, se produzcan con variaciones, ¿sí? ¿Cómo se construyen estas variaciones? Bueno, es una combinación de un montón realmente de factores, ¿sí? Estos factores tienen que ver con combinaciones genéticas y esto básicamente por ser del dicho este que dice que la manzana no cae lejos del árbol, ¿sí? En este sentido, ¿qué es lo que les quiero decir? Bueno, veamos de dónde venimos, cómo son nuestros padres, madre, padre, o las personas que han ocupado ese rol significativo, ¿sí?, en nuestra vida, y bueno, nada, ahí vamos a ir viendo qué es lo que va pasando, ¿sí? Tiene que ver mucho con los cambios hormonales, y esto acá a ustedes los puede tocar de cerca, ¿sí? Más o menos de algún tipo de hormonas, ¿sí?, puede hacer que varíe, ¿sí?, nuestro estado de ánimo. Hay algunas variaciones que son fisiológicas, quiero decir con esto que es dentro de lo esperable en nuestro estado de salud, y algunas variaciones
¿sí? Que están más cerca de lo que es la patología o de un proceso relacionado con la enfermedad, ¿sí? Acá podemos hablar como fisiológico, cambios hormonales que sufren o que en realidad sufren, ¿sí? Las mujeres con sus ciclos menstruales, ¿sí? Cambios hormonales que pueden estar relacionados con las horas o la necesidad de sueño, relacionados a la melatonina, ¿sí? Factores patológicos que pueden estar relacionados a más o menos cantidad de hormona tiroidea en sangre, hipertiroidismo, hipotiroidismo me refiero, y así puedo seguir nombrando un montón, incluido la hormona testosterona, que como ustedes saben es clave en el síndrome Klinefelter. El exceso de hormona testosterona a veces puede hacer que cambie, ¿sí?, nuestro estado de ánimo, como así también el déficit de nuestro estado, ¿sí? Factores ambientales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ambiente? No lo relaciono a un concepto de ecología, básicamente, sino que lo asocio a lo que nos está rodeando, el ambiente en el cual nosotros estamos, ¿sí? Cambios en nuestra vida importantes, inesperados, ¿sí? De repente, no sé, a ver, un fallecimiento de un ser cercano, por ejemplo, me puedo haber ganado la lotería, imagínense cómo va a cambiar mi estado de ánimo, ¿sí? O el estrés, ¿sí?, también puede hacer que varíe mi estado de ánimo. Cuando yo estoy excesivamente en el tiempo expuesto a situaciones estresantes, sea cual sea ese estrés, el ejemplo más típico es el laboral, pero también puedo estar por definir una situación X en mi vida, ¿sí? Es muy nocivo para el estado de salud y puede generar, en cierta manera, síntomas asociados a la tristeza, la angustia, la depresión. Y volviendo al tema de la normalidad, ¿sí?, algo que es muy importante que se los voy a comentar ahora es las variaciones que se producen en nuestro estado afectivo basal relacionado a la hora del día y a la época del año, ¿sí? Vuelvo a decirles, lo que estoy planteando como objetivo ahora es que de a poco ustedes, ¿sí?, puedan ir conociéndose, ¿sí?, nosotros podamos ir conociéndonos cómo varía nuestro estado de ánimo, para que luego podamos decir si este estado de ánimo es realmente o no, entre comillas, claro está, anormal. Bien, proseguimos. La luz, ¿sí?, es el principal indicador, ¿sí?, o el principal determinante de las variaciones cíclicas, ¿sí?, normales, biológicas, que tiene nuestro estado de ánimo, ¿sí? ¿Esto dónde lo vamos a ver? ¿Sí? Van a ver que su estado de ánimo por la mañana, ¿sí?, es distinto que el estado de ánimo por la noche. Esto es puramente biológico. Su estado de ánimo a media mañana o a la tardecita, cuando ya empieza a anochecer, puede cambiar. No necesariamente tiene que cambiar, pero puede cambiar. Esto está en relación básicamente con dos hormonas. Primero con la melatonina, ¿sí?, que es como nuestro receptor, la glándula pineal, que es quien la produce, es nuestro receptor, entre comillas, de la luz que tenemos afuera, y los niveles de cortisol, que es otra hormona muy importante, ¿sí?, que tenemos dando vueltas por la sangre. Y también esto es no solamente en el día, sino que estas variaciones se pueden producir en la cantidad de horas de día y la cantidad de horas de noche, o sea que está relacionado a la época del año, o sea que hay una ciclicidad anual. Piensen un poquito cómo se sienten ustedes en la época de la primavera, cómo se sienten en la época de verano. Fíjense que todos tenemos como más energía. A ver, no necesariamente todos. Estamos hablando de lo que más se repite. A algunas personas no les puede pasar esto, ¿sí? Pero puede ser que en la primavera tengamos más ganas de hacer cosas, más ganas de emprender, menos ganas de dormir, más líbido, más ganas de conocer personas, ¿sí? Situaciones que biológicamente piensen, ¿sí?, en los animales, ¿sí?, en los otros tipos de animales que no somos nosotros. ¿Qué es lo que pasa en esa época? Salen del estado de invierno, de hibernación, y llega la época en la cual tienen que reproducirse, ¿sí?, aparearse, alimentarse, ¿sí?, para afrontar el próximo invierno. ¿Qué es lo que pasa acá? Otoño, invierno. Disminuyen la cantidad de luz a la cual estamos expuestos, la oscuridad,
¿Y qué es lo que pasa biológicamente en nuestro organismo? ¿O nos pasa a todos? Y andamos más cabizbajos, ¿sí? Andamos con menos ganas de hacer cosas, menos ganas de hacer ejercicio, quizás menos ganas de tener intimidad con otra persona porque nuestra libido está más abajo, nos invitan a alguna salida y no estamos tan motivados, ¿sí? Eso tenemos que permitirnos, tenemos que, si nosotros entendemos que es parte de nuestra biología, nuestra forma de variar a través del año, ¿sí? Vamos a entender, ¿sí?, que estamos dentro de que, vuelvo a aceptar comillas, claramente, la normalidad, ¿sí? Entonces, nuestro estado de ánimo no es estable ni en el día ni en el tiempo. Pero estas variaciones que se producen, como lo que yo le he puesto acá abajo, tienen un margen superior y un margen inferior, que entre comillas es relativamente predecible. Cuando se van muy para arriba, o sea, cuando yo me exalto en alguna de mis respuestas afectivas en demás, o me voy muy para abajo, dentro de lo que es habitualmente, ¿sí?, sucede en mí, ahí es donde yo tengo que prender al menos una luz amarilla, ¿sí?, decir, epa, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Y ahí ver si es necesario o no hacer algún tipo de modificación en mi vida, y quizás tal vez consultar con algún especialista que me pueda dar una mano desde afuera con una visión o una comprensión más objetiva, ¿sí? Porque cuando yo hago interpretaciones de mí mismo, ¿sí?, soy sumamente subjetivo, ¿sí? No tengo una postura desde afuera neutra. ¿De acuerdo? Avancemos un poquito más. Bien, ¿cómo se construye nuestro comportamiento afectivo? ¿Sí? Nuestra conducta, nuestras reacciones afectivas. Y acá también yo les voy a ir pidiendo que a medida que vayamos charlando, ustedes vayan haciendo alguna especie de reflexión o que se ponga algún ejemplo propio o de alguien que esté cerca de su vida para que podamos ir entendiéndonos y que esto les vaya quedando un poquitito, ¿sí?, en la memoria, ¿no? Que esto es lo que me interesa a mí, que ustedes en cierta manera poder transmitirles, ¿sí?, esta instancia de cómo condiciona o cómo se construye nuestro comportamiento barra conducta afectiva. Vamos. Entonces, siempre que vamos a tener como consecuencia un comportamiento afectivo, hay algo que lo está produciendo, que lo vamos a llamar como estímulo, ¿sí? Este estímulo puede ser exterior, ¿sí?, algo que está pasando en nuestro ambiente, vuelvo a decir, no con un concepto de ecología, sino un concepto de entorno que nos está pasando, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy acá en mi casa ahora dando esta charla, estoy solo, ¿sí?, pero podría estar, no sé, con mis hijos, con mi familia, y ahí estarían peleándose mis hijos. Y bueno, mi estado afectivo va a estar incómodo, ¿sí? Voy a estar ansioso, voy a estar nervioso y tal vez hasta me puedo enojar, teniendo una emoción, ¿sí?, con mis hijos. Por suerte ahora estoy tranquilo y estoy solo. Entonces, estímulos externos. Y también tenemos estímulos internos, como les decía yo recién, que puede ser algo sumamente corporal, sumamente biológico, como puede ser un dolor, una molestia, una incomodidad, un dolor crónico, ¿sí? Hay enfermedades crónicas, la más común ahora, que está como muy, no quiero usar la palabra moda, pero en cierta manera sí, que es la fibromialgia, es una enfermedad que básicamente se caracteriza por un dolor crónico, ¿sí?, constante a nivel muscular. Parecido a ese dolor que uno tiene cuando hace mucho tiempo que no entrena o hace ejercicio, entrena mucho y 2 o 3 días después lo ven los músculos, bueno, así. Imagínense eso, cómo puede condicionar mi estado de ánimo, ¿sí? Cómo me puede hacer variar. Por supuesto, me tocan y voy a reaccionar mal, ¿sí? Y acá también quiero meter o agregar que este estímulo interior puede también estar relacionado a nuestro mundo psíquico, a nuestras ideas, ¿sí?, a nuestras suposiciones de situaciones que pueden estar pasando. Cuando digo suposiciones, quiero decir que son sumamente propias de cada uno de los individuos. Entonces, por un lado, tenemos esto que llamamos estímulos externos e internos. Y por otro lado, ¿sí?, vamos a tener también nuestra base, ¿sí?, que asienta nuestro mundo psíquico. O sea, es las creencias, ¿sí?, de lo que, y no hablo acá de cuestiones religiosas, ¿sí?,
sino de lo que ya está arraigado en mi forma de ser y yo no lo voy a cuestionar. No tiene que ver qué tipo de religión o qué tan religioso soy, esto de hablar de creencias. Tiene que ver con lo que creo que está bien o lo que creo que está mal. Comportarme de esta manera o comportarme de la otra. Si quieren de creencias, podemos hablar un montón de cómo se construye una creencia. Pero acá el ejemplo que vuelvo a citar, y está bueno, así que la manzana no cae lejos del árbol, ¿no? Este mundo psíquico mucho se construye en el sentido de mi entorno familiar, ¿sí? Ya sea madre, padre, hermanos, o los que hayan cumplido ese tipo de rol. No muchos. Hay personas que quiero decir que no tienen la suerte de tener padre, madre y hermanos, y los que lo acompañan, si es que en la vida, son otros tipos de personas. Bien, entonces, creencias, valores, ¿sí? ¿Qué es lo que yo respeto o qué es lo que rescato en la esencia de la vida cotidiana de una persona u otra? Y por supuesto, las normas. Y acá podemos seguir nombrando un montón de situaciones. Pero lo importante es que de esta conjunción, ¿sí?, de estímulos externos e internos, ¿sí?, va a surgir, ¿sí?, nuestro comportamiento afectivo. Estamos hablando específicamente de lo afectivo, ¿sí? Por supuesto que este comportamiento va a interactuar de nuevo con esos estímulos externos e internos, y mi mundo psíquico va a hacer que cambie esta situación, una nueva reacción, un nuevo comportamiento, y así se va armando una especie de retroalimentación positiva o feedback positivo, a veces negativo, que va modificando mi comportamiento. Ahora, bien, espero haber sido claro. Lo que más me interesa que ustedes entiendan de esto, y lo cual nosotros cuando abordamos una situación de salud mental, hablo de nosotros, psiquiatras, psicólogos, etcétera, profesiones afines, es lo que llamamos momento del transcurrir vital, ¿sí? Y esto es lo más importante que yo considero a la hora de iniciar una psicoterapia con una persona, ¿sí? O un tratamiento, ¿sí? No solamente una psicoterapia. Pasa este contexto. Se produce este comportamiento, se produce esta reacción, esta acción que le estaba diciendo recién, pero bueno, a ver, en esta persona, ¿qué está pasando o qué está transcurriendo en su vida? ¿Sí? O si es una reacción o comportamiento afectivo que ocurrió en el pasado, ¿qué pasaba en ese momento en su vida? ¿Qué significó esta situación en su vida? Y de ahí en más, nosotros podemos empezar a construir, ¿sí?, algún tipo de abordaje, acompañamiento o tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo de repente, a ver, vuelvo al ejemplo mío, acá, ruidos en mi casa, desorden, y yo estoy tratando con ustedes, además sé que me está grabando Nacho, me pongo nervioso, me pongo y me enojo, grito, ¿sí? Y bueno, nada, tuve mi estímulo externo, mi mundo psíquico, mis creencias, es decir, tengo que estar correcto, adecuado, comportarme bien, hablar bien, tener una buena prosodia lengual, ¿sí? Y me enojé. Pero bueno, a ver, si vamos a avanzar un poquito más allá, en la cuestión esta empática, ¿qué está pasando en la vida de esta persona en este momento? Y bueno, nada, está dando una charla y además tiene un desorden alrededor de su vida. Por eso esta persona reaccionó. Entender esta reacción no quiere decir que la tenga que aceptar, ¿sí? Y decir, está bien, listo, está todo bien, sigamos para adelante, no pasó nada. Pero sí me va a ayudar a entender cómo es que se gestionó, cómo es que fue la génesis de esa reacción o esa afectividad que tuvo en ese momento esa persona. Así lo podemos extrapolar, por supuesto, de una emoción a un sentimiento. ¿Cómo se construyó este sentimiento de tristeza? ¿Sí? Este sentimiento de autocompasión, ¿cómo se construyó en el tiempo? Minusvalía. Yo me siento menos que el otro, o me siento más que el otro, por supuesto, ¿no? ¿Cómo se construyó en el tiempo? Y bueno, hubo estímulos, hubo un mundo psíquico, ¿sí? Hubo una reacción afectiva que se fue generando como una rueda, ¿sí?, en esto, positivo o negativo, pero que estaba dado en un momento vital único para esa persona, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, vuelvo a decir, si es que tenemos ganas, entender, acompañar o comprender a las personas, que lo tengamos presentes. Bueno, yo hablo un montón, voy avanzando para no
demorarnos más. La respuesta afectiva, esto que yo les decía recién, ¿en qué momento deja de ser normal? ¿Sí? ¿O en qué momento, ¿sí?, deja de ser, bueno, ya está, no aguanto más esto, hay que hacer algo con esto con mi vida, o hacer algo con tu vida, pero no te aguanto más esta situación? ¿Sí? Primero tenemos que analizar dos cosas importantes. Por un lado, ¿sí?, en este equilibrio, tenemos que ver la proporcionalidad entre estos estímulos y lo que me está generando. ¿Sí? Ahora vamos a hablar unos ejemplos enseguida para poder echar un poquito más o agregar luz a este concepto. Me está pasando esto. ¿Sí? ¿Es esperable que yo responda a esto? ¿O es exagerado o es por debajo? ¿Sí? Y la otra cuestión importante, cuando yo estoy teniendo alguna modificación en mi estado afectivo, es cuánto o no, claro, me afecta mi vida cotidiana. Cotidiana es relación afectiva con amigos, con pareja, novio, novia, lo que yo quiera en ese momento, mi relación laboral, mi relación escolar, si es que soy estudiante. Bueno, a ver, ¿cuánto me afecta esto? ¿Sí? Se me traba mi vida, o sea, yo dejo de poder trabajar, dejo de poder estudiar, dejo de poder vincularme con un otro efectivamente, ¿sí? ¿O no? Cuando yo analizo estas cuestiones, me puedo decir, esta respuesta afectiva está dentro de lo esperable, entre comillas, normal. ¿De acuerdo? Avancemos un poquito más. Entonces, resumen rápido. Ocurre algo, un hecho, una situación, quizás algo en nuestra vida interna, como les decía recién, lo pasamos por este filtro, ¿sí?, que es este mundo psíquico, y tenemos una respuesta proporcional, entre comillas, lo vamos a analizar, y vamos a hablar acerca de que si nos afecta o no la vida. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una respuesta afectiva, normal, entre comillas, anormal, o el concepto que a mí más me gusta utilizar es la palabra de disfuncional, que es disruptivo, o sea, que rompe ese equilibrio previo que yo tenía en mi vida. ¿Sí? Avanzo. Vamos a plantear algunos ejemplos. Yo los leo rápido, ustedes, si quieren, lo discutimos o lo discutimos enseguida cuando terminemos la presentación, pero sí quiero que lo vayan planteando, ¿no? En este ejemplo que yo les daba de equilibrio, mundo interno, mundo externo, proporcionalidad, afectación de mi vida cotidiana. Vamos a esto. Primer ejemplo. Hay un fallecimiento de una mascota, ¿sí? El dueño llora desconsoladamente, porque significativamente para esa persona en su momento de vida era o es muy importante. Está triste durante semanas. Quizás esta persona no puede dormir en algunos, o tiene en algunos momentos, o tiene dificultad para conciliar el sueño, o para sostener el sueño, o ese sueño no es reparador. Pero continúa con su trabajo y no deja de entrenar tenis. Entonces estamos diciendo, bueno, a ver, esta respuesta, ¿es proporcional o no? Frente a este hecho, ¿no? Esta respuesta emotiva que estamos teniendo. Y bueno, vamos a ver qué tan significativa es esta mascota para la persona. Luego ahí vamos a analizar. No voy a pensar qué tan significativas son para mí las mascotas, no para esa persona. Su vida, ¿se afectó o no se afectó? Su vida cotidiana. Y continuó trabajando, pudo seguir haciendo su deporte. Yo diría que estamos dentro de una respuesta esperable para esa persona. Fíjense esto, uno rompe con una pareja, ¿sí? Y la persona X intenta quitarse la vida. Vamos, a ver, no estamos haciendo un juicio de valor, jamás tenemos que hacer un juicio de valor, porque vamos a ver, bueno, a ver, este rompimiento en la pareja, ¿qué es lo que implicó? ¿Qué era lo que mantenía o qué era lo que uno tenía en torno construido a esa pareja? ¿Sí? En el presente y mentalmente hacia el futuro. Quizás no compartido con la otra persona, pero yo tenía toda una película armada en mi cabeza de esa pareja. Ahora la respuesta, me intenté quitar la vida. ¿Eso, sí, es proporcional o no al estímulo? ¿Afecta o no afecta la cotidianidad de mi vida? Esa respuesta no existe generalizada. Lo tenemos que analizar en cada uno de esas personas. Quizás yo, así a prima fácil, le puedo decir que es una respuesta exagerada, ¿sí? Porque es algo irreversible que probablemente no tenga solución. Una persona se gana la lotería, quien pudiera, ¿no?
renuncia a su trabajo de comerciante y se va a viajar por el mundo. ¿Qué piensan de esto? ¿Sí? ¿Es proporcional al estímulo? Quizás sí, quizás no. ¿Sí? ¿Le afecta a su vida cotidiana en positivo, en negativo? Esta respuesta es normal, teniendo la normalidad, ¿sí? Como lo que más se repite en mi ambiente, ¿no? En mi barrio, en mi país, en mi zona, en mi esto, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Quién no pudiera hacerlo eso? Tal vez. Otro ejemplo. Otra persona, luego de recibir luego de una hora tras recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿sí? Mirá, Diego Pocognoni, te quedan 6 meses de vida porque tenés una enfermedad terminal. Bueno, muchas gracias, me levanto y me voy acá con ustedes y me pongo a dar esta charla y los conozco a ustedes. ¿Qué piensan de esto? ¿Sí? La proporcionalidad de respuesta. ¿Es acorde? ¿No es acorde? ¿Qué tendría que haber hecho yo frente a esa situación? ¿Sí? ¿Me afecta mi vida? ¿No me la afecta? Bueno, estas situaciones, ¿sí? Nos ayudan a tenernos un poquito más, entre comillas, de piedad a nosotros mismos. Así, bueno, a ver, esta persona reacciona como puede, con lo que puede y con lo que tiene, ¿sí? Que es todo este transcurrir de cómo se ha generado ese mundo psíquico o esa capacidad de respuestas. Entonces, ¿existe o no existe una respuesta normal? Hay una proporcionalidad acorde, ¿sí? ¿Tenemos que ver estas cosas? Y por supuesto que sí. La normalidad, ¿sí? No existe, en realidad, en las respuestas afectivas. Sí está dada por la relación entre el estímulo, la respuesta, y la afectación, o no, claramente, de la vida habitual de la persona. O sea, cuando yo digo habitual de esta persona, es lo que habitualmente venía haciendo, o habitualmente, entre comillas, estaba preparado para seguir adelante o planificado en esta hoja de ruta que todos solemos trazar de cómo tiene que ser o cómo va a ser nuestra vida. ¿Bien? Importante el concepto de normalidad, entre comillas, ¿no? Y la relación entre una cosa y la otra. Vamos a esto, específicamente. Afectividad y SK, Klinefelter. Hoja de vida. Nosotros tenemos una línea biográfica desde que nacemos hasta que vaya a saber cuándo se nos puede llegar a acabar nuestra vida. ¿Sí? Hay un momento en el cual irrumpe, ¿sí? Porque irrumpe un diagnóstico, ¿sí? De una condición, ¿sí? Distinta al resto. Esa condición, ¿sí? Que me va a hacer distinto en un montón de otras cosas, ¿sí? Va a cambiar o va a teñir de un color distinta, ¿sí? O distinto, esa hoja de ruta, esa hoja de vida que nosotros tenemos planificada, o que muchas veces el entorno tiene planificado para nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo era mi vida previamente a este diagnóstico? Y bueno, nada, yo me veía diferente, ¿sí? Al resto de las personas. Quizás, ¿sí? Yo tenía o podía llegar a tener alguna limitación comparado, ¿sí? Nosotros tenemos ese reproche, que siempre nos estamos comparando con lo que nos está rodeando, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Estas limitaciones quizás las vemos, ¿sí? En la comparación con el otro, con el que está al lado nuestro, ¿sí? ¿Cómo eran nuestras expectativas, ¿sí? Previas a este diagnóstico, a esta certeza de algo, esta explicación? Porque el diagnóstico viene a darnos esta explicación, así, bueno, todo esto que te estaba pasando tiene que ver con esto, viejo, ¿sí? Entonces, por esto te está pasando. ¿Cómo eran estas expectativas, sí? ¿Qué pasaba previamente con mis proyectos, mis frustraciones? O, la verdad, esto que me está sucediendo no entiendo, ¿sí? Esto me pasaba previo, ¿sí? A este diagnóstico. Por supuesto, luego tenemos el after, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos con esto? ¿El por qué a mí me tiene que pasar esto? Sobre todo cuando es una condición, ¿sí? Que en mi imaginario, quizás digo porque por ahí puede ser real, me va a generar algún tipo de limitación para mi vida, ¿sí? Entonces me voy a enojar, me voy a tener rabia, puedo tener frustración, me puedo no aceptar, ¿sí? Puedo andar malhumorado, puedo tener ansiedad, puedo tener depresión. Y sí, claro que sí.
porque es lo que la mayoría de las personas, luego de tener un diagnóstico de esta manera, vuelvo a decir, que genera una condición, ¿sí? No necesariamente una patología, una condición distinta a el resto de las personas que están cerca de mí, ¿sí? Bueno, ¿qué hago con esto? Y bueno, yo hago un tratamiento, acá, un abordaje, porque quiero estar mejor. Este tratamiento, ustedes por supuesto, no es objetivo de esto, lo conocen mucho más que yo, ¿sí? Tratamiento que tiene que ver con el clínico, con el endocrinólogo, que tiene que ver con la o el psicólogo, el psiquiatra, el tratamiento personal, individual, de grupo de apoyo, primario, familia, amigos, no sé. Tratamiento se desencadena. Este tratamiento va a generar consecuencias, ¿sí? Estas consecuencias pueden, de alguna forma, modificar este after. Hablo modificar y no quiero condicionar la respuesta de decir para bien o para mal, no sé. Y no sé qué es bien y no sé qué es mal, ¿sí? Tiene que ver mucho con las expectativas de cada uno, ¿sí? Por eso es que es muy individual esta situación. Y sin duda esto me va a condicionar mi vida, mi forma de seguir adelante, ¿sí? Esto es lo que nos pasa cuando a nosotros nos diagnostican o nos comunican o nos dicen alguna enfermedad crónica o alguna condición distinta al resto. Nos pasan un montón de cosas. Son respuestas esperables, ¿sí? No es patológico lo que me va a pasar, ¿sí? Hay que ver, por supuesto, la proporcionalidad y la afectación de mi vida cotidiana de esa respuesta, a ver qué tanto tengo que intervenir o no. Pero a ver, ¿qué es lo que espera cuando uno tiene un diagnóstico algo que no lo espera? Claro, bueno, puedo significar para atrás un montón de cosas, entender para atrás un montón de cosas que me han pasado en mi vida. Pero ¿y ahora cómo sigo para adelante? Tengo 25 años, tengo 20 años o tengo 42 años y estoy haciendo una consulta por infertilidad y no entendía qué me estaba pasando, ¿sí? Y además yo tengo la oportunidad de googlear, de meterme a internet y veo, wow, todas estas cosas pueden llegar a pasarme o me tienen que estar pasando. ¿Cómo no me voy a asustar? ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no voy a tener al menos un momento de desconcierto en mi vida? ¿Sí? Me lo tengo que permitir. Me lo tengo que permitir. ¿Sí? Entonces es ahí donde este acompañamiento familiar o terapéutico, este grupo de apoyo tiene que estar presente, ¿sí? Porque las emociones o los sentimientos, ¿sí? Hay que transitarlos, no hay que apagarlos. Lo que no quiere decir que no hay que abordarlos para que no sean ni desproporcionados ni que me afecten de más en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar nosotros? Con este simbolito que yo les había puesto al principio, ¿sí? Tiene que ver con esto de comprendernos. Seamos piadosos con nosotros mismos, ¿sí? No seamos nocivos, no seamos lesivos, ¿sí? Porque esto daña negativamente a la persona, al entorno, a mi línea biográfica. Y por supuesto tengamos empatía, ¿sí? La empatía es ese momento en el cual yo puedo hacer ese ejercicio de decir, bueno, a ver, Diego Pocoñoni, salí de vos y metete en la vida de Juan Pérez, ¿sí? O de Rosa García, por así decirlo, ¿no? Esa persona, esta situación, que para vos por ahí no es significativa, para esta persona sí es significativa. Y realmente es un cambio afectivo en su vida. Entonces, el ejercicio, y es un ejercicio que tenemos que cotidianamente ponerle energías a que nos salga cada vez mejor, es el comprendernos para entender y tener piedad y empatía con nosotros. Volvemos al principio. ¿Se acuerdan las preguntas que yo les había comentado? ¿Podemos modificar nuestras emociones? ¿Es posible controlar las reacciones afectivas? Bueno, avancemos. Primera pregunta. ¿Podemos modificar nuestras emociones? ¿Es posible controlar nuestras reacciones afectivas? Y bueno, sí. La respuesta es obvia, ¿no? Claro que sí. ¿Sí? La clave principal está en conocerse, ¿sí? Saber, para mí, ¿sí? qué tanto puedo variar en el tiempo, saber que si bien es difícil controlar algunos factores ambientales o biológicos, no puedo controlar del todo cuántos niveles de hormonas voy a tener, ¿sí? Si me paseo más o menos en la dosis de la suplementación con testosterona, ¿sí? No puedo controlar, entre comillas, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿sí? Sí saber, en este conocerse, que hay ciertas situaciones o cosas que pueden descompensarme o ser disruptivas. Eso va a colaborar.
El abordaje, por supuesto, es el psicoterapéutico, tratar sobre este estado basal biológico y psicológico que hablábamos, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, porque bueno, yo soy médico, ¿sí? Yo uso la medicación, si bien muchos pacientes que yo llevo en la consulta tienen mínimas medicaciones o no usan medicación, entras en mi consulta y no salís sí o sí con una prescripción de una píldora, ¿sí? Pero sí es importante que cuando hace falta se deben usar, ¿sí? Y ustedes saben que la suplementación, ¿sí? De testosterona, pues, perdón, testosterona, cuando está poquito por encima de la dosis, ¿sí? Puede generar irritabilidad, mal humor, labilidad, o sea, cambios del estado afectivo, ¿sí? Y algunos otros sentimientos y emociones que ustedes los manejan mejor que yo. Esto se puede manejar, muchachos y muchachas, familia, ¿sí? Sí se puede manejar con la medicación y no hay que tenerle para nada miedo a la medicación, porque la medicación que usamos los psiquiatras, ¿sí? Si bien el cuerpo se puede acostumbrar, no genera dependencia siempre y cuando sea supervisada y usada correctamente, ¿sí? Y esto que yo entiendo que es mi estado habitual de irritabilidad, nerviosismo, mal humor, bla, 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 que genera obviamente una disrupción en mi entorno, se puede mejorar, ¿sí? Y ejemplos hay un montón. O sea, que no hay que tenerle miedo, ¿sí? Al uso de esta sustancia. Tengan en cuenta cómo sería nuestra vida si no tuviéramos la oportunidad, ¿no? Imagínense cómo sería nuestra vida si no hubieran descubierto los antibióticos, cómo sería nuestra... A ver, el uso de los antibióticos ha aumentado la calidad de la expectativa de vida en más de 40 años, y la gente se murió a los 50 años de edad previo a los antibióticos. Ahora llegamos mucho más largo. Entonces, si no le tengo miedo a esas medicación, a un antihipertensivo para manejar mi presión arterial, ¿por qué le voy a tener miedo a una medicación psiquiátrica si me la está tratando un profesional que sabe manejarla? Que además de no solamente me está prescribiendo, me está entendiendo, me está comprendiendo, está ejerciendo esta empatía que yo les decía a ustedes, y sabe que yo estoy nervioso, ansioso o irritable porque me está pasando algo en la vida, no es algo de porque yo sea así o tengo un estado de esa manera. Entonces no hay que tenerle miedo al tratamiento. ¿En qué momento deben preocuparme mis sentimientos? Y bueno, está claro esto, ¿no? Lo hemos hablado. Cuando el sufrimiento sea extremo, ¿sí? Que el sufrimiento me afecte en mi transcurrir de la vida, cuando yo esté bloqueado, o sea, no pueda avanzar en mi vida afectiva, laboral, académica, en mi vida que tenga planificado, esté bloqueado, ¿sí? Porque un poquito de ansiedad está bueno, porque me motiva a seguir adelante, ¿sí? Un poquito de incertidumbre. Pero cuando esa ansiedad es en extremo, me bloquea y no avanzo más, ¿sí? Ahí me tengo que preocupar. Cuando aparezca la sensación, esto que es subjetiva, de que no hay salida, ya está, se acabó, ¿sí? Esto es una llamada de atención muy importante para que lo tengamos presente, ya sea cuando lo sentimos propio o como nosotros, familiares o terapeutas, lo escuchamos o lo percibimos la persona que está pasando por algún estado afectivo en particular. Y obviamente, cuando esto es disfuncional, ¿sí? Disruptivo, ¿sí? Genera malestar, mal desempeño, ¿sí? En lo laboral, lo afectivo, lo académico, en lo que ustedes o lo que esa persona esté realizando, ¿sí? Bien, y ahora, pregunta, ¿cuál es el rol de la familia o de mi familia, mis amigos, en mis emociones y sentimientos? Esta pregunta tiene respuesta. La hemos estado hablando, ¿sí? A medida que nosotros hemos estado charlando ahora en esta presentación. Creo que ustedes ya se han podido hacer una idea de cuál es esta respuesta a esta pregunta, ¿no? Obviamente que uno puede elegir, ¿sí? Qué tipo de rol, o cumplirlo o no cumplirlo, pero la respuesta ya la tienen ustedes. Y esto tiene que ver con esto que les decía de elegir. ¿A qué precio? ¿Sí? Es ese rol de la familia y amigos en emociones y sentimientos, ¿sí? ¿Realmente estoy dispuesto a embarcarme en este viaje o no estoy dispuesto a embarcarme en este viaje como amigo? ¿Sí? Y ahí donde uno puede elegir. Pero el rol siempre de la familia, el acompañante, ¿sí? Es no aguantar todo a un extremo de que, bueno, esta persona le está pasando esto y tengo que aguantar, aguantar, aguantar. No, también hay que poner límites, ¿sí? Pero siempre es acompañar, siempre es comprender, siempre es tener esta empatía y en cierta manera piedad.
porque a veces la persona que está sufriendo, ¿sí?, no tiene la capacidad, ¿sí?, para darse cuenta, ¿sí?, de que tiene que tener empatía, comprenderse y entenderse a sí mismo para estar mejor. Y que esto va a pasar y seguramente el próximo estado afectivo va a ser distinto. Y con muchas probabilidades va a ser mejor y va a estar más cerca de esa sensación de bienestar, ¿sí? Entonces, este rol, ¿sí?, que vamos cumpliendo, de que te entiendo, te acompaño, pero también tengo que poner un límite en esta situación, es un ejercicio cotidiano que tenemos que ir haciendo los terapeutas, los grupos primarios de apoyo, familia, amigos y los mismos pacientes o personas que están sufriendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Yo creo que con esto les he dado un pantallazo general de cómo es la vida afectiva, cómo son nuestras respuestas, ¿sí? Les quiero agradecer nuevamente por estos minutos que ustedes se han tomado para escucharme, ¿sí? Les vuelvo a dejar ahí mis contactos, ¿sí? Una foto que me fascina, ¿sí?, que es de la cordillera de los Andes, acá de Mendoza, donde yo vivo en Mendoza, ¿sí?, con sus viñedos, y el contacto mío por si necesitan algún tipo de consulta. Ahí estoy viendo que el chat hay algunas preguntas. Eh, Sí, muchas quiero- gracias, Diego. Muchísimas gracias, Diego. Ha estado hiper interesante, la verdad. Vamos a dar paso a las preguntas, ¿vale? Que seguro que hay varias.